Lo que hoy consideramos un derecho tan básico como el tener agua limpia o poder alejar los desechos de nuestras casas fue durante miles de años un privilegio extraño, frágil y a menudo imposible. La mayor parte de la humanidad vivió rodeada de residuos sin comprender que allí, en lo cotidiano, en lo que veía y olía cada día, se escondía el origen silencioso de enfermedades mortales. Puede parecer extraño, pero antes de que existiera el alcantarillado moderno, una sola calle encharcada podía desencadenar una epidemia entera. Una lluvia fuerte, un vertido mal gestionado, un pozo contaminado y miles de vidas podían cambiar en cuestión de días. Y lo increíble es que no fue una medicina, ni una cirugía o un descubrimiento químico lo que cambió esta historia. La revolución del saneamiento nació de algo tan simple como la convivencia. Hoy os contaré un viaje que comenzó con las primeras ciudades, continuó con imperios que imaginaron urbes limpias y que luego se estancó durante siglos. Pero también os contaré cómo finalmente explotó una transformación que salvó a millones de vidas y dio forma al mundo moderno. Para comprender la importancia del saneamiento, debemos volver a los primeros asentamientos humanos. Allí donde por primera vez vivir cerca unos de otros convirtió la salud en un desafío colectivo. Viajemos atrás en la historia. Imagínate en el Valle del Indo, hace más de 4 millones de años. Las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa demostraron un ingenio sorprendente. Sus casas tenían pequeñas letrinas conectadas a canales cubiertos, con losas de piedra que facilitaban el paso de los residuos hacia grandes colectores. Las calles estaban inclinadas para dirigir el agua de la lluvia. Quizá era un sistema algo primitivo, sí, pero mostraba una intuición profunda. Si quieres vivir en comunidad, debes controlar la suciedad. Mientras tanto, en Mesopotamia seguían un camino bastante similar. Construyeron zanjas, canales que gestionaban el agua de la lluvia y los desechos. Y en la isla de Creta, la civilización minoica instaló tuberías de terracota tan avanzadas que algunos arqueólogos aún se sorprenden por su precisión. Curvas perfectas, uniones selladas y desagües que evitaban los malos olores. Lamentablemente, estos avances no eran universales, pero demostraban que la idea ya había nacido. Una ciudad podía construirse pensando en el bienestar y no solo en la supervivencia. Y siglos después, Roma llevó el saneamiento a un nivel sin precedentes. La cloaca máxima, iniciada en el siglo VI a.C., se convirtió en una obra monumental que drenaba aguas residuales hacia el río Tíber. Era una obra enorme, sólida y hecha para durar siglos. Y los duró. Si lo pensamos ahora, en Roma el agua era un símbolo de civilización. Los ingenieros construyeron acueductos que traían aguas limpias desde kilómetros de distancia. Y al mismo tiempo diseñaban canales subterráneos que expulsaban los residuos. Era una combinación impresionante para la época. Ese equilibrio permitió que una ciudad de cientos de miles de habitantes evitara muchas enfermedades que asolaban otras regiones. En las termas romanas, el agua circulaba en sistemas complejos que hoy llamaríamos ingeniería civil. Y aún así, no se trataba de ciencia moderna, por así decirlo. Eran intuición, observación y experiencia acumulada. Sin embargo, como casi siempre en la historia, algo pasó y con la caída del Imperio Romano, parte de esa infraestructura se perdió y la memoria del saneamiento se diluyó en Europa durante siglos. La Europa medieval es conocida por muchos motivos, pero la gestión del agua no es uno de ellos.
Las ciudades en Europa crecieron sin planificación. Estaban más guiadas por la urgencia y la necesidad que por el pensamiento de la salubridad. Los residuos se arrojaban por las ventanas, los pozos negros rebosaban, el agua de la lluvia corría libre mezclándose con restos animales y desechos humanos. Y claro, las epidemias encontraron un terreno súper fértil para crecer. Y la teoría miasmática, que afirmaba que las enfermedades se transmitían por los malos olores, dominó el pensamiento europeo. Para ellos, el hedor era el enemigo y no las aguas contaminadas. Y como muchas otras veces en la historia de la medicina, mientras Europa se hundía en calles sucias, el mundo islámico avanzaba con otro pensamiento totalmente distinto. En ciudades como Bagdad, Córdoba o Damasco, el agua era un asunto sagrado y público. Existían normas estrictas sobre higiene, baños comunitarios, fuentes públicas y sistemas de distribución y drenaje del agua. En algunas casas de Al-Ándalus integraron pozos sépticos y canales de evacuación con un enfoque más práctico y avanzado que el de la Europa medieval. Y es que era un contraste enorme, dos visiones distintas de cómo enfrentar la salud urbana. Una sociedad veía la sociedad como parte inevitable de la vida y la otra como algo que debía ser gestionado con rigurosidad. Pero incluso allí, donde se avanzaba, el conocimiento aún era algo limitado. Y es que faltaba algo crucial: entender el origen real de las enfermedades. Y esta comprensión llegaría lamentablemente con una crisis monumental. En el siglo XIX, Londres era una ciudad gigantesca, vibrante y también terriblemente insalubre. Millones de personas vivían hacinadas en barrios donde los pozos negros se desbordaban y filtraban la suciedad hacia el suelo. El agua del río Támesis se usaba para beber, lavar, cocinar, pero también se usaba como vertedero. Y claro, las epidemias de cólera golpeaban una y otra vez la ciudad. Miles de muertos, el miedo extendiéndose y aún así, el culpable para ellos seguía siendo el mal olor. Hasta que un médico, John Snow, decidió pensar de forma totalmente distinta. En 1854, su análisis del brote de Broad Street y su mapa donde localizaba el nacimiento de ese brote en una sola bomba de agua se convertiría en uno de los hitos más importantes de la epidemiología moderna. Dibujó un mapa, contó casos y rastreó patrones, llegando a la conclusión revolucionaria de que el cólera viajaba por el agua y no por el aire. Cuando retiró la palanca de la bomba de agua de Broad Street, los casos cayeron. Era una prueba contundente, pero aún así las autoridades dudaban de él. Y tuvo que pasar un evento casi surrealista para que realmente la ciudad de Londres tomara acción. En el verano de 1858, el calor intensificó tanto el mal olor del Támesis que llegó a niveles casi insoportables. El hedor invadía edificios enteros. El Parlamento tuvo que cubrir sus ventanas con telas empapadas en desinfectante y aún así nada funcionaba. Esta época sería recordada como el Gran Hedor. Era imposible negarlo. Londres se estaba envenenando a sí misma. Y por fin aceptaron que realmente necesitaban una solución radical. El ingeniero Joseph Bazalgette diseñó entonces uno de los proyectos más ambiciosos del siglo XIX. Una red de alcantarillado moderna, gigantesca, interconectada y construida realmente para durar. Túneles enormes rodeando el río. Estaciones de bombeo con tecnología punta para la época. Conductos que desviaban los desechos lejos del centro urbano. Este proyecto cambió Londres por completo. Las epidemias de cólera desaparecieron y la ciudad dejó de ser un sinónimo de suciedad y miseria. Y otras ciudades del mundo, como París y Nueva York, siguieron su ejemplo. La salud pública entraba en una nueva era,
y la gestión del agua y los residuos se convirtió en política de Estado. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, el saneamiento se perfeccionó. Los sistemas de alcantarillado comenzaron a conectarse con plantas de tratamiento. La cloración del agua potable se adoptó en cientos de ciudades. Las normas sanitarias se volvieron internacionales y las aguas pluviales y residuales se separaron. Por primera vez en la historia, abrir un grifo significaba algo más que obtener líquido. Significaba salud. Hoy pulsamos un botón y confiamos en que los residuos desaparezcan. Abrimos un grifo y esperamos agua limpia y potable. Pero cada uno de estos gestos cotidianos es el resultado de un proceso histórico que tardó miles de años. La revolución del saneamiento salvó millones de vidas. Nos permitió construir ciudades densas, seguras y saludables. Y a día de hoy sigue siendo una de las infraestructuras más importantes y menos visibles del mundo. Recordar todo esto es entender que la salud no siempre depende de grandes descubrimientos. A veces depende de herramientas simples, decisiones prácticas y obras que casi nadie ve, pero que sostienen nuestra forma de vivir. Si te ha gustado este vídeo y mi forma de contar la historia, te animo a que le des like al vídeo, te suscribas a mi canal y me escribas en comentarios. Muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.